Dios les bendiga a todos, querida Iglesia Vida, y gracias a todos los que se conectan en diferentes lugares, en diferentes países. Estamos muy contentos y es un privilegio de poder llegar hasta sus hogares, donde quiera que nos están viendo. Pueden ahora mismo compartir este importante mensaje para nuestras vidas. Estamos viviendo tiempos verdaderamente difíciles en nuestro mundo, que nunca habíamos vivido en la historia durante nuestra vida. Esta semana hemos escuchado las noticias tristes de que hay ciudades donde aparecen hasta 1,000 personas que han fallecido por el coronavirus, por el COVID-19, en un solo día. La semana pasada el presidente Trump anunció con el Departamento de Salud de que se esperan alrededor de 100,000 a 240,000 americanos que fallezcan del virus. Es algo terrible, es algo triste, y sobre todo es algo triste cuando llega a nosotros, cuando nos asusta, cuando llega a nuestra casa. Esta semana recibí un mensaje de una familia de la iglesia que me decían que tristemente unos amigos de ellos, el jefe de la casa, falleció y estaban muy impactados, y hemos orado por esa familia. También recibí un correo inesperado en mi celular donde una persona que conocemos me decía que estaba enfermo con el coronavirus y me pedía de nuestras oraciones y me decía: pastor, no puedo respirar, tengo miedo, tengo temor a morir y sobre todo tengo temor de a dónde va a ir mi alma. Pude escribirle y decirle de que Cristo, Dios, nos espera con los brazos abiertos. Siempre Él es un Padre amoroso, un Padre fiel que está esperando que nos volvamos a Él. Y dice el libro de Romanos, capítulo 10, verso 13, que todo el que clamare al nombre del Señor será salvo. Hay salvación en Dios. Y todo lo que tenemos que hacer es voltear los ojos al cielo, arrepentirnos de nuestros pecados, confiar que Jesús dio su vida en la cruz por nosotros, que su obra quedó completada. Y una de las más grandes noticias que hay en la humanidad en estos tiempos de dolor es lo que hoy celebramos como Iglesia de Jesús en todo el mundo, que es la resurrección de Cristo de los muertos, que Él dio su vida en una cruz por nuestros pecados y que después de 3 días de estar su cuerpo en una tumba, Él venció y se levantó con poder, y es lo que hoy celebramos. Hace aproximadamente 1990 años atrás, alrededor del año 30 después de Cristo, vemos en las Escrituras que en Lucas 24:6 las mujeres atemorizadas que fueron a llevar perfumes para el cuerpo de Jesús que estaba en una tumba, vemos que llegaron y se sorprendieron porque vieron la tumba totalmente, la piedra, que era una piedra grande que pesaba más de 1 tonelada, removida. Y se dieron cuenta de que estaba abierta la tumba y entraron para ver qué pasaba y no vieron el cuerpo del Señor. Y dice la Biblia que vieron ángeles con vestiduras resplandecientes, y las palabras que dijeron los ángeles fueron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Iglesia, puedes decir un fuerte amén desde tu casa. Esto es lo que celebramos en este día de resurrección. Y quiero que tengamos una reflexión sobre la importancia de este día para nuestras vidas hoy. Son 4 reflexiones indispensables que como cristianos tenemos que concientizar sobre la resurrección de Jesucristo. 4 verdades esenciales de la resurrección que debes tener presente en tu vida siempre. En 1 Corintios capítulo 15 es la carta que el apóstol Pablo escribió a esta iglesia en Grecia de Corinto. Es una carta que desenvuelve el tema de la resurrección, porque aparentemente en la iglesia había algunas personas que no creían en la vida después de la muerte, tal como en nuestros tiempos. Tristemente hay gente escéptica, agnóstica, atea, que duda de la vida después de la muerte. Han habido algunos estudios de universidades donde han visto que las personas que tienen experiencias con la muerte, que reciben una resucitación, pueden platicar de que tuvieron una experiencia donde vieron un túnel, donde vieron una luz. Inclusive ha habido relatos asombrosos de personas que pueden narrar lo que estaba sucediendo en la sala de operaciones, en la cirugía. Es un misterio grandísimo. ¿Qué pasa después de la muerte? Bueno, la Escritura nos habla de qué pasa después de la muerte. Y Pablo a los Corintios les reprende y les dice de que no está bien que algunos de ellos duden de
de un fundamento tan importante de la fe cristiana. 1 Corintios 15, el versículo 1, dice el apóstol Pablo: hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Qué importante es saber que esto es el evangelio. Muchas veces hemos escuchado la palabra el evangelio. Por ejemplo, Romanos 1, 16 al 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En el evangelio hay poder para salvación, pero ¿qué es el evangelio? Hoy día escuchamos a predicadores que dicen que las iglesias de nuestro tiempo no están predicando el evangelio, o que están predicando un falso evangelio, tristemente, como el evangelio de la prosperidad, de pactar con Dios, de que Dios te quiere próspero, rico, y ese evangelio se esfuma ante las circunstancias de las crisis de la vida, que nos muestran que Cristo no vino a hacernos ricos o a hacernos millonarios o a que triunfáramos y fuéramos un campeón en la vida corporativa o en la vida profesional. Desde luego que Dios da gracia, desde luego que vemos el libro de Daniel, por ejemplo, un hombre lleno de fe entregado a Dios y que Dios prospera y bendice a sus hijos cuando sus hijos son fieles. Pero el evangelio es un evangelio que se da aún en medio del sufrimiento. ¿Qué es el evangelio? Bueno, este pasaje nos recuerda qué es el evangelio. Dice que el evangelio en el cual nos mantenemos firmes y el cual ha sido predicado, el verso 3 dice Pablo: les transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Querido amigo que escuchas este mensaje, esta es la esencia de las buenas noticias de la palabra de Dios. Que aún siendo tú pecador, Cristo murió en tu lugar, murió en una cruz por tus pecados, conforme a lo que estaba anunciado en los profetas del Antiguo Testamento, conforme a las Escrituras. Y el verso 4 dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Quiero pedirte, ahí donde estás, que prepares tu corazón para lo que Dios va a hablar a nuestras vidas, porque quizá alguno de ustedes no ha tenido este encuentro con Dios, nunca has dado tu vida a Jesucristo. Quizá dices: tengo religión, he ido a la iglesia, soy católico, me criaron en la religión católica o crecí en la iglesia cristiana, mis papás iban, pero quizá nunca ha habido un día en que tú has entregado tu vida a Jesucristo, y quisiera que prestes atención, que seas sensible en tu corazón a escuchar lo que Dios tiene preparado para ti hoy. Me gustaría hacer una breve oración. Padre bendito, gracias te damos porque hoy celebramos tu resurrección de entre los muertos, que de tal manera amaste al mundo que diste tu vida en la cruz y derramaste tu sangre para darnos vida y vida en abundancia. Te quiero rogar por toda la gente que está viendo este mensaje, que sepan que tú eres un Dios vivo y real, que nos amas y que con cuerdas de amor nos atraes hacia ti, y que todo el que clamare al nombre del Señor será salvo. Habla a nuestro corazón y toca la vida de todos los que escuchan este mensaje. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este pasaje nos habla qué es el evangelio y nos dice que esto fue anunciado conforme a las Escrituras. Sabe que una de mis pasiones cuando era más joven y todavía sigue siendo es la apologética. El apóstol Pedro en 1 Pedro 3:15 dice que siempre debemos estar preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Esa palabra defensa en el griego del Nuevo Testamento es la palabra apologética. Como cristianos debemos dar razones de por qué creemos en Dios, por qué creemos en las Escrituras, por qué creemos en Jesucristo. Y desde luego que tenemos una experiencia con Dios que no podemos callar, que todos tenemos una historia de un lugar donde Dios nos rescató, que nuestra vida sin Cristo era una vida diferente y que hubo un día en que nos encontramos con el Señor, que el Señor se encontró con nosotros y que nuestra vida ha sido diferente desde entonces. Y en la apologética, la defensa de la fe, algo que hice en mi adolescencia fue estudiar religiones del mundo y saber de dónde vienen, su origen. Y te puedo decir de que no hay religión en el mundo que tenga la exactitud de las Escrituras cristianas, de las Escrituras donde Dios reveló desde antes lo que iba a suceder. El mismo libro de Isaías dice de que no hay Dios como nuestro Dios, que ha hablado las cosas que están por venir. Y en el libro de Isaías 53 hay un pasaje impactante, 700 años antes de Cristo,
donde dice así la Escritura en Isaías 53, 10 al 11. Dice, puso su vida, está hablando del Mesías que sería cortado de la tierra de los vivientes, que moriría por los pecados del pueblo, por las rebeldías del pueblo. Y dice, puso su vida, ¿para qué puso su vida el Mesías? Para borrar el pecado. Y después de que puso su vida y es muerto, dice, vivirá por largos días. Ahí tenemos la sombra, el antecedente de la resurrección del Mesías, la resurrección de Jesús que hoy celebramos. Y el verso 11 dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesús, cuando entregó su vida en la cruz, sufrió terriblemente. Dice la Biblia que en el huerto Getsemaní hasta transpiró gotas de sangre y clamaba al Padre y decía, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no mi voluntad, sino la tuya. Jesús agonizó en esos momentos. Fue desnudado, fue exhibido en vergüenza, fue abofeteado, fue latigado antes de ir a la cruz, y en la cruz fue traspasado por unos clavos. Y dice la Biblia que el Mesías, Jesús, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Sabes cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Todas las personas que en Jesucristo se vuelven a Él y tienen en Él vida eterna. Y dice la Biblia que Él quedará satisfecho. Dios puede ver tu vida y Él puede decir, valió la pena. Tu vida, el que tú estés cerca de mí, te amo tanto que valió la pena mis heridas y mi muerte en la cruz. Esa es la magnitud de cuánto te ama Dios. Y dice que por conocerlo a Él, Él declarará justos a muchos y llevará los pecados de ellos. Y así como este pasaje, hay decenas de profecías en el Antiguo Testamento que hablaban del Mesías que vendría, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos dice que la muerte de Jesús, que fue sepultado y que fue levantado de entre los muertos, todo eso estaba escrito que era conforme a las Escrituras, y ese es el Evangelio. La primera reflexión que podemos tener acerca de la resurrección de Jesús es que la resurrección de Jesús es la base de nuestra fe. La base de nuestra fe, de por qué somos cristianos, por qué inclusive nos reunimos un domingo, aunque sea conectados en línea, a la distancia, es porque el primer día de la semana, el domingo, Dominus, el día del Señor, es el día que el Señor se levantó de entre los muertos. En 1 Corintios 15, 12 al 13, el apóstol Pablo dice, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección? Pablo estaba corrigiendo a una iglesia donde muchos de ellos eran nuevos cristianos. Antes de venir a Cristo habían adorado a Poseidón, el dios del mar, a Apolos, el dios del sol, a los fenómenos naturales en vez de al Dios que hizo las estrellas y la vida y todo lo que existe. Y Pablo estaba corrigiendo un mal entendimiento y dice, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección? Porque si no hubiera resurrección, Cristo tampoco hubiera resucitado. Y continúa el verso 14 y 15 y dice, fíjate qué serio, qué importante es la base de nuestra fe, la resurrección de Jesús. Dice, y nuestra predicación no sirve de nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más resultaríamos, dice Pablo, falsos testigos. Porque Pablo nos dice en 1 Corintios 15 que Jesús resucitado se apareció a él. Entonces, si se apareció a él, el Jesús resucitado, y esto realmente no hubiera sucedido, Pablo diría, yo estaría diciendo mentira, sería un testigo falso, un testigo que está mintiendo, que no fue testigo de nada. Y dice el verso 17, si Cristo no resucitó, la fe de ustedes sería ilusoria, sería una ilusión, algo que no existe. Y dice, y todavía estarían en sus pecados, todavía estarían enemistados con Dios, separados de Dios porque han pecado contra Dios, porque han fallado contra Dios. Si Jesús no llevó nuestros pecados en la cruz, seguiríamos en nuestros pecados. El verso 18 dice, en este caso también estarían perdidos los que murieron creyendo en Cristo. Fíjate cómo hay una esperanza de que aquellos que mueran creyendo en Jesús, teniendo una relación con Dios, no están perdidos, están encontrados en los brazos del Dios eterno. Pero Pablo dice que si la resurrección no fuera verdad, entonces los que han muerto sencillamente perecieron.
Claro que esta no es la realidad y lo aclara en el verso 10, en el verso 20, pero dice el verso 19, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más dignos de lástima de todos. Pablo está diciendo que si no es verdad lo que creemos, estamos creyendo un cuento, estamos creyendo una leyenda, una fábula. Por eso dice que seríamos dignos de lástima. Pero el verso 20, Pablo aclara y vuelve su argumento y nos dice que la resurrección fue algo palpable, algo real, y dice, pero lo cierto es que Cristo ha resucitado, Él ha vencido la muerte. Entonces, la primera cosa que podemos reflexionar en este día es que sin resurrección no habría perdón de pecados, no habría vida después de la muerte. La resurrección de Jesús es una parte esencial del Evangelio que 1 Corintios 15, 3 al 4 nos dice que es el Evangelio. La palabra Evangelio significa buen mensaje, las buenas noticias. Las buenas noticias son de que Jesús dio su vida para darnos vida, para perdonar nuestros pecados y que venció la muerte garantizando la resurrección de nosotros algún día. Esas son las buenas noticias. El Evangelio son las buenas noticias de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús por nuestros pecados para darnos vida eterna. Vamos a ver un poquito del trasfondo, porque esto es así. Cuando abrimos la Biblia en las primeras páginas, en Génesis capítulo 2, verso 16, vemos que Dios al crear a la humanidad, al crear a Adán, el primer hombre viviente, le dijo, lo puso en un huerto muy hermoso, le dio todas las facilidades de alimentarse de frutas ricas y en un lugar que era un paraíso. Y le dijo Dios, puedes comer del fruto de todos los árboles, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si lo comes, ¿qué dijo Dios? Ciertamente morirás, vas a morir. Y obviamente llegó Satanás y le dijo, ¿con qué Dios te ha dicho? Satanás siempre busca poner en duda en nuestras vidas, en nuestros corazones, la veracidad de lo que Dios ha dicho. Y quiere que nos salgamos de su voluntad y que probemos otras cosas. Le dijo, ciertamente morirás. Salomón, al escribir el libro de Eclesiastés, este predicador, en hebreo se llama Coelet, este predicador que trata de buscar cuál es el sentido de la vida, recuerda en el capítulo 12, verso 7, que cuando nosotros morimos, así como Dios lo dijo en Génesis 3, nuestro cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. Dice, el polvo volverá a la tierra como antes fue. Qué tremendo, ¿no? No importa quiénes seamos en este mundo, no importa si eres Jeff Bezos, el dueño de Amazon, millonario, o si eres Saddam Hussein, que tuvo un imperio por décadas de Irak, la antigua Babilonia. No importa si eres Mohamed Ali, el campeón del mundo que después tristemente terminó atrofiado por una enfermedad terrible. No importa si eres un millonario, haya sido quien haya sido, nuestro cuerpo se vuelve polvo. Dice que el polvo vuelve al polvo de donde fue tomado. Y dice la Biblia que el espíritu, el soplo y el aliento de vida de nuestra esencia, dice, vuelve a Dios quien lo dio. ¿Y a qué vuelve a Dios? Bueno, el libro de Hebreos, el capítulo 9, verso 27, y toda la escritura nos dice que algún día todos compareceremos ante Dios en un juicio. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, para la humanidad, que mueran una sola vez, hay una sola oportunidad en esta vida. Y después de esto, dice la Biblia, el juicio. Te pones a pensar que tú y yo un día vamos a tener un juicio delante de Dios. La pregunta es, ¿vas a pasar el juicio? ¿Vas a poder estar en la presencia de Dios algún día? ¿Qué has hecho de bueno para que Dios pueda dejarte entrar en su reino? Bueno, lo terrible, la mala noticia es que en Romanos capítulo 3, verso 10, el apóstol Pablo explica y expande y aclara que no hay justo ante los ojos de Dios, ni siquiera uno. No hay una persona que nunca haya pecado y que haya tenido un corazón perfectamente noble. Todos fallamos. La Escritura nos dice que nuestras mejores obras delante de Dios para querer agradar a Dios son como trapos sucios. No hay tal cosa como que quizá me voy al cielo si en una balanza están los pecados y en otra balanza mis buenas obras, voy a hacer buenas obras para irme al cielo.
La terrible condición de de donde estamos como seres humanos es que todos hemos pecado. Romanos 3:23 dice que, no dice que algunos, dice que todos han pecado y están separados de la presencia gloriosa de Dios. No hay ni siquiera una persona justa. O sea que estamos fritos, como decimos esa expresión. No hay manera que podamos tener vida. Dios nos dio la vida, le dimos la espalda al Dios que nos dio la vida, merecemos la muerte. Y es por eso que en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, se habla que cuando Dios hizo pacto con su pueblo, instituyó a los levitas y a los sacerdotes descendientes de Aarón para que el pueblo pudiera acercarse a Dios y a través de sacrificios, a través de un corderito inocente que era sacrificado, que eso trajera conciencia que darle la espalda a Dios merece la muerte y que tenía que haber un sustituto. Es por eso que Israel se acercaba una vez al año en el día del perdón, Yom Kippur, y confesaban ante Dios sus pecados y era sacrificado un animal inocente por los pecados del pueblo para concientizar al pueblo. Y es por eso que cuando Cristo llegó delante de Juan el Bautista, que fue el último profeta antes del Mesías, el más grande profeta, decía Jesús, y llegó al río Jordán y Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: he aquí, ahí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos hemos pecado, no hay justo ni siquiera uno. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? La mala noticia es esa. Para que haya un evangelio y una buena noticia es que tenemos que entender nuestra condición. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amigo, esa es la buena noticia, que si tú te sientes súper alejado de Dios, quizá cometiste pecados terribles, quizá te sientes indigno de voltear a ver a Dios, quizás has fallado en el pasado tanto, recuerda este pasaje, que Dios muestra su amor para contigo, en que siendo aún tú un pecador y yo un pecador, Cristo murió por nosotros. Esas son las buenas noticias, ese es el trasfondo, por eso es que esto es la base del evangelio. En Romanos 6:23 nos dice que la paga o el pago del pecado en nuestras vidas es la muerte, pero lo que Dios da, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese es el evangelio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, clamar a Dios. Dice en Romanos 10:13, todo el que clamara el nombre del Señor será salvo. Dice Romanos 10:9 al 10, este es el mensaje de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, si crees que Él es el Señor de la vida y estás dispuesto a que Él rija tu vida, haz de cuenta que has estado manejando y has estado dando vueltas en el andar de tu vida y no llegas a ningún lado, gastando gasolina en balde, quizá ya chocaste, quizá ya estás cansado en el volante y es como decirle a Dios: Señor, yo estoy cansado, maneja tú mi vida, te doy las llaves y yo me siento a un lado y estoy dispuesto a seguir tus pasos, a lo que tú quieres hacer en mí. Y la Biblia dice que si tú te arrepientes de tus pecados, si crees que Jesús es el Señor, y dice Romanos 10, ese es el mensaje de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, te fijas la esencia de la resurrección, que es la base de nuestra fe, dice: serás salvo, serás rescatado de una condenación, de una eternidad sin Dios. Dice: porque con el corazón se cree para que Dios te declare justo y te perdone, pero con la boca se confiesa a Dios para salvación. Si Dios toca tu corazón en este mensaje, todo lo que tienes que hacer es, puedes poner una pausa inclusive a este mensaje, o terminando este mensaje puedes arrodillarte y decirle: Dios mío, te abro mi corazón, perdóname porque he vivido una vida alejado o alejada de ti. Creo que Jesús es el Señor y estoy dispuesto de ahora en adelante a seguirte como el Rey y Señor de mi vida. Y la Biblia dice que cuando haces eso de todo corazón, el Señor está presto para salvarte y escuchar y para darte vida eterna y vida en abundancia en Él. Bueno, en Romanos 5:15, volviendo al tema de que el Evangelio es la base de nuestra salvación, vimos que a través de Adán entró la muerte en el mundo. Y Romanos 5:15 dice que el primer hombre provocó la muerte de muchos con su pecado. Adán, nuestro padre. Dice:
Pero por el amor del otro hombre, me encanta esta versión, por el amor de otro hombre, Jesucristo, abundó para muchos el amor y el regalo gratuito de Dios. ¿Cómo se obtiene eso? Gratis, a través del arrepentimiento, a través de la fe. Efesios 2, 8 al 9 dice que por gracia, la gracia es un regalo inmerecido, algo que tú no te mereces. Eso significa la palabra gracia, porque por gracia, no dice que por la religión somos salvos, no dice que por las buenas obras somos salvos, dice que es por gracia, por medio de la fe, por medio de depositar tu confianza completa en Dios. Dice la Biblia que el evangelio de Dios se revela por fe y para fe. Dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hoy día hay mucha gente que se pelea de cuál es la religión verdadera. Inclusive atacan a muchos cristianos y dicen, tu religión no la fundó Jesucristo. Sí, claro que la fundó Jesucristo. Estamos basados en las enseñanzas de los apóstoles del Nuevo Testamento. Pero hay gente que trata cree que la salvación se encuentra en una institución humana. Todo lo que los seres humanos tocan lo echan a perder. Hasta Pedro negó a Jesucristo. Todos los mejores hombres han fallado. El mensaje del Nuevo Testamento es el mensaje de un Salvador, de una salvación que está disponible por la muerte de Jesús, por su sangre derramada en la cruz por tus pecados. Nunca el énfasis de la Biblia es el énfasis de una institución o de una iglesia verdadera. Sí, hay una iglesia y la iglesia somos las personas compradas por la sangre de Jesús. Y dice este pasaje que a través del amor de Jesucristo abundó para muchos el amor y el regalo gratuito de Dios, que es la salvación de nuestras almas. La segunda cosa que es importante reflexionar en nuestra vida sobre la resurrección de Jesucristo es que la resurrección de Jesús es un acontecimiento histórico, real. Eso es maravilloso. Cuando tuve la oportunidad de estudiar las evidencias de la fe cristiana, las evidencias de Jesús, las evidencias de la resurrección, fue algo que me fascinó, porque Dios me dio la oportunidad en México de terminar la carrera de leyes, la carrera de abogado. Ese es mi entrenamiento de profesión, fue ser un abogado. Y a los abogados nos enseñan a evaluar las pruebas para poder ganar un caso, para poder defender a una persona, para poder pelear en la corte un caso. Y cuando vemos las evidencias de Jesús son tremendas, son vastas. Tenemos 27 documentos del Nuevo Testamento que hablan de Jesús de Nazaret. Tenemos alrededor de 5,700 manuscritos de secciones o de todo el Nuevo Testamento dentro de los primeros 3 siglos de la era cristiana. Tenemos 10,000 copias en latín y otras 10,000 en cóptico, en sirio, en otros idiomas del Nuevo Testamento griego. Tenemos un libro confiable que nos dice que Jesús existió y se levantó entre los muertos. Pero eso no es todo. Tenemos también historiadores de la época. Por ejemplo, Tácito escribió la vida de los emperadores romanos, de los Césares, y menciona a Jesús de Nazaret que fue muerto bajo Poncio Pilato. Suetonio, otro historiador romano. Plinio, un gobernador de donde hoy es Turquía, se llamaba Bitinia, esa ciudad, menciona de Jesucristo. También Flavio Josefo, un historiador judío trabajando para los romanos. Y hay otras predicaciones que puedes buscar en nuestra biblioteca en Iglesia Vida, en YouTube, y puedes encontrar algunos mensajes que he dado con esas evidencias. Pero son vastas las evidencias. La resurrección de Jesús es un acontecimiento histórico real. De hecho, es el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:16, que dice: no les hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo como siguiendo fábulas inventadas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su resurrección. Pedro está consciente que la resurrección es algo difícil de creer para muchos, porque una vez que la gente muere ya no hay esperanza. Pero esa es la maravillosa noticia que hoy celebramos, la resurrección de Jesús de entre los muertos. Es un acontecimiento histórico real. Y Pablo, el apóstol Pablo, nos habla de la importancia de este acontecimiento y dice en 1 Corintios 15, 5 al 6, que Jesús cuando resucitó se apareció a Cefas, a Pedro, y luego se apareció al resto de los discípulos, a los
apóstoles eran conocidos como los 12, aunque Judas había muerto y Pedro fue el primero, se apareció al resto de los 12. Y después dice en el verso 6 que se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía. Hay gente que dice, bueno, yo no puedo creer en la resurrección de Jesús porque nadie puede regresar de la muerte, no creo en los milagros. Gente agnóstica, gente atea. Pero dice, de seguro que tuvieron alguna alucinación. Una alucinación la puede tener una persona, 2, 3 quizá, pero no 500 personas. Y Pablo aclara que la mayoría vive todavía. O sea, Pablo al escribir esta carta a los Corintios les está diciendo que cuando Jesús murió en una cruz, que era imposible que sobreviviera esa horrible muerte donde fue traspasado en su costado con una lanza y aún su corazón fue reventado por dentro y salió agua y sangre. Era imposible sobrevivir la crucifixión romana, que es un hecho atestado inclusive en historiadores fuera de la Biblia, de que Jesús de Nazaret fue juzgado bajo Poncio Pilato y fue muerto. Era imposible que resucitara. Pero dice la Biblia, Pablo dice, más de 500 personas lo vieron vivo, resucitado, venciendo la muerte, y la mayoría de ellos todavía viven. Pablo había podido hablar con ellos y les decía, si alguien tiene dudas, pregunten a todos aquellos testigos que vieron a Jesús vivo. Hubo muchos testigos. Y en el verso 7 dice, luego se apareció a Jacobo, está hablando de Santiago, el líder. Jacobo es el nombre hebreo, Santiago es el nombre griego. Y este Jacobo es hermano de Jesús, fue líder de la iglesia en Jerusalén y escribió una carta en el Nuevo Testamento, la epístola de Santiago, es una carta muy bonita. Y Jacobo, al principio, dice Juan 7:5, que ni aún los hermanos de Jesús al inicio creían en él. Pero hubo un acontecimiento en la vida de Santiago, de Jacobo, que le hizo poner su fe en Jesús y confirmar lo que le había dicho su mamá y lo que sabía, que le habían dicho que los profetas habían dicho, de que Jesús era el Mesías. Y ese acontecimiento fue la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y nos dice que después que se apareció a Santiago, en el verso 8 dice, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Por qué habla de como uno nacido fuera de tiempo? Porque el apóstol Pablo no caminó con Jesús en el ministerio terrenal. De hecho, el apóstol Pablo fue educado en Tarso, una ciudad sumergida en la filosofía griega. Después vino a Jerusalén y fue educado por Gamaliel, uno de los miembros del Sanedrín, del cuerpo gobernante de los judíos. Y él pensó que Jesús, porque fue crucificado por encontrado como blasfemo por los sumos sacerdotes Anás y Caifás, pensó que era un falso Mesías. Y de hecho era tanto el celo de Pablo que dice en Hechos capítulo 8 que él entraba y asolaba a la iglesia, en el capítulo 9 igual, que él asolaba a la iglesia y llevaba presos a los cristianos pensando que estaban predicando algo falso. Y dice, por eso dice, como uno nacido fuera de tiempo, como alguien que no caminó con Jesús, pero Dios en su gracia me salvó, se me apareció también a mí. ¿Te fijas lo impresionante? Dice, a mí que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Dios quiera que hay gente que está escuchando este mensaje, que en estos momentos te sensibilices y entiendas que hay un Dios, que la vida no está en tus manos, que necesitas de Él, y que si antes eras una persona que te burlabas de tus parientes por ser cristianos, que Dios transforme tu corazón y que te des cuenta que necesitas de Dios en tu vida y que te arrepientas de tus burlas, de tu pecado y vengas a Dios y le digas, Señor, perdóname, te aseguro que tu vida va a ser diferente. Nadie que ha entregado su vida al Señor se ha arrepentido jamás de haber tomado esa decisión. Te puedes arrepentir de ser engañado por una secta, te puedes arrepentir de ser manipulado por un falso líder espiritual, pero nunca te vas a arrepentir de haber puesto tu confianza en el Dios que hizo la vida, que no es religión, que es el autor de los cielos, de la tierra, de nuestras vidas, y Cristo ha cambiado nuestras vidas para bien. Toda la gente, tengo más de 40 años de vida y de caminar con el Señor muchos años, y te puedo decir que veo una diferencia entre el antes y el después de las personas que entregan su corazón, su vida a Cristo. De verdad, Dios te sana, te restaura, inclusive te prospera, sana tus relaciones
cuando tú le obedeces, claro está, cuando tú te sometes a su voluntad, cuando le sigues como Señor de tu vida. Y Pablo era una persona que su vida fue radicalmente transformada. De ser perseguidor de los cristianos se vuelve en un poderoso predicador de la fe que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, de las 27 del Nuevo Testamento. Imagínate la magnitud, cómo llegó a ser usado por Dios este hombre. Y vemos aquí testigos de la resurrección de Jesús que no querían creer. No era como que Pablo decía, yo quiero que se me aparezca Cristo. Claro que no. Pablo pensaba que el cristianismo era falso, pero tuvo un encuentro con ese Jesús que él se burlaba y se dio cuenta que era un Cristo verdadero, que él realmente era poderoso, que era el Mesías de Dios, y se convirtió en un tremendo predicador de la fe. La tercera cosa que la resurrección de Jesús nos debe llevar a reflexionar es que la resurrección de Jesús asegura nuestra resurrección. O sea, es la base de nuestra paz, de nuestra esperanza y de nuestro gozo. Hay un pasaje que estaba leyendo esta mañana, hermoso en la Escritura, en 1 Tesalonicenses 4:13, que dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, les dice: no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, acerca de los que han muerto en Cristo, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Estamos viviendo tiempos trágicos, querida iglesia, queridos amigos. Imagínese usted 100,000 a 240,000 personas que pronostican los virólogos que pueden ser cortados de esta vida por este virus tan terrible que nos está asediando. Quizá ya ha fallecido alguien que conoces, quizá alguien que conoces va a fallecer. Yo estoy orando como pastor por nuestra iglesia, estoy orando por protección, estoy orando por provisión en estos momentos difíciles, pero estoy orando también, y el liderazgo estamos orando, que el reino de Dios avance, que la palabra de Dios se expanda, que la gente se dé cuenta de su necesidad de Dios, porque muchas veces es en las crisis donde la gente se da cuenta que el dinero no es suficiente, que el trabajar y esforzarte por tus sueños no es suficiente, que la esencia de la vida se encuentra en Dios únicamente, porque la Biblia nos dice que nuestra vida es como la hierba que hoy es y mañana pasa y deja de ser. Y Pablo les dice que no nos entristecemos como los otros. Sí nos entristecemos, pero no como los otros que no tienen esperanza. Nosotros que estamos en Cristo tenemos esperanza, gloria a Dios por eso. Y dice el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, gloria a Dios porque Cristo podría venir pronto. Iglesia, debemos estar preparados porque nadie sabe el día ni la hora y tenemos que estar listos para dar cuentas para el Señor, hablarle a la gente a nuestro alrededor del Señor, vivir vidas dignas de Dios. Y dice que nosotros que habramos quedado aquí, no precederemos, no nos vamos a adelantar a los que murieron en Cristo. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Y el verso 18 dice, por tanto, confórtense, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Te das cuenta? La resurrección de Jesús es la base de la paz del cristiano al momento de morir. Yo he tenido 3 operaciones, apendicitis, me han quitado las anginas, bueno, y esos no, son 2 operaciones y he tenido algunas operaciones menores que no tuvieron que dormirme todo, pero esas fueron las principales. Y te puedo decir que cuando me metieron al quirófano y sabía que me iban a dormir, siempre hay riesgo, ¿verdad? En la anestesia, uno nunca sabe qué puede pasar. Y humanamente nos da temor, ¿qué si fallezco? ¿Qué si muero? Nuestra vida no está comprada. Pero yo te puedo decir que en esos momentos el temor se desvanecía ante la paz de saber que Dios me salvó, ante la paz de saber que Dios
me ama y que soy su hijo y que estoy en Jesucristo. Y eso me da una esperanza y un gozo, que dice la Biblia que ni la misma muerte nos puede separar del amor de Dios que encontramos en Cristo Jesús. La resurrección de Jesús asegura nuestra resurrección. Y ese es el argumento del apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Ve el verso 22, dice que así como en Adán, el primer hombre, todos murieron, porque se heredó la muerte a todos los hombres, así también en Cristo volverán a vivir los que estén en él. Verso 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo se levantó primero, luego las primicias, está utilizando una figura de la agricultura, cuando la agricultura se daban los primeros frutos, se llevaban al templo, al sacerdote, y era una forma de agradecer a Dios el primer fruto, y era una garantía de que Dios iba a proveer el resto de la cosecha. Y Pablo utiliza esta imagen para decir de que de la misma manera Cristo fue el primero, después las primicias son los que han muerto en Jesús, y luego nos dice que cuando Él venga estaremos nosotros, el resto de la cosecha. Ojalá seas parte tú de esa cosecha, porque la Biblia nos dice que en aquel tiempo el Señor enviará a sus ángeles a recoger a su pueblo escogido, aquellos que están en Cristo. Y dice la Biblia que estarán dos personas en un lugar, una persona será tomada y la otra será dejada. Ojalá no seas dejado tú, sino que tú seas de los que pertenecen a Dios y decides seguirle en este domingo de resurrección, que le entregues tu corazón si no lo has hecho. Y si ya lo has hecho, que vivas una vida para Dios esperando su regreso. Y el verso 54 dice, y cuando nuestra naturaleza corruptible, ¿cómo no es corruptible nuestra naturaleza? Somos susceptibles a cáncer, enfermedades, virus. Nuestra naturaleza se corrompe, nos morimos y nos pudrimos, nos salen gusanos, apestamos. Dice que cuando nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de lo que no se corrompe, de lo incorruptible, y cuando nuestro cuerpo mortal, que va a morir, se haya revestido de inmortalidad. Fíjate cómo está hablando de que nuestra vida en Cristo un día vamos a tener inmortalidad. Dice, se cumplirá lo que dice la Escritura. La muerte ha sido destruida, aplastada por la victoria de Cristo. Sorbida es la muerte en victoria. Citando a Oseas capítulo 13, verso 14. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pablo, su confianza en Dios es tal, un perseguidor de la iglesia que tuvo un encuentro con Cristo resucitado. Y a los Corintios en la segunda carta les dice que fue llevado hasta el tercer cielo. No sabe cómo sucedió eso, pero dice que vio cosas que le es imposible al hombre expresar. Como dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni siquiera se le han ocurrido a la mente del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. La pregunta, ¿lo amas tú? ¿Sigues tú al Señor? Y Pablo puede asegurar y decir, ok, la muerte nos pica y nos pica duro y nos duele. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y luego dice, el aguijón de la muerte es el pecado, porque tú y yo hemos pecado. Pecado es que hemos hecho lo contrario a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hemos sido egoístas, hemos sido orgullosos. Recuerdo que Pablo dice, todo el mundo ve lo suyo propio. Nadie ve por lo que es de los demás. Y creo que todos podemos identificarnos allí. Yo creo que todos, si analizamos nuestro corazón, podemos darnos cuenta que nos falta amor, que nos falta la pureza en todos los aspectos que Cristo tiene. Todos hemos fallado a la palabra de Dios, a sus mandamientos. Y dice la Biblia que el aguijón de la muerte es el pecado, porque Dios, al vernos en pecado, nuestros pecados nos separan de Él y merecemos la condenación eterna, no estar con Él en la eternidad. Y el poder del pecado es la ley, porque todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y si no, dice el libro de Romanos que tenemos la ley de Dios inscrita en nuestra conciencia. Tú sabes cuando estás haciendo algo que es indebido, lo sabes sin que nadie te lo diga. Dios te puso esa conciencia y por eso el poder del pecado es la ley. No hay nadie que se quede sin excusa, todos hemos fallado. Que me llama la atención, queridos amigos y hermanos, que menciona ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y me imagino un alacrán o un escorpión sumamente venenoso, ¿no? La muerte tiene un aguijón que nos va a picar a todos.
Si vieras un alacrán que te pica, estarías temblando porque dices, ¿qué si me muero? ¿Hay antídoto? ¿Qué tan venenoso es este animal? Bueno, déjame decirte que el animal de la muerte nos va a picar a todos. Ni uno solo de nosotros que estamos, de ti que estás viendo esta transmisión, te vas a salvar. Estaba pensando también en el aguijón de una avispa. Hace un tiempo atrás en el cuarto de nuestra casa se metieron las avispas por el techo y de repente agarré un libro y me picó y sentí horrible, sentí hasta dentro del hueso el dolor, hasta grité, dije, wow, ¿qué es esto? Y de repente empiezo a ver el cuarto lleno de avispas, tuve que cerrarlo rápido, llamar a un exterminador, pero la verdad es que los piquetes de avispa duelen y duelen mucho, es desagradable. Y cuando la Biblia dice, cuando Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Eso nos está diciendo que el aguijón de la muerte nos va a picar a todos. Vamos a ir perdiendo familiares que amamos, a nuestros padres. Quizá empezamos con nuestros abuelos, quizá a alguno de ustedes le pasa con algún hijo, alguna persona cercana. Dios nos libre de eso. Pero la muerte pica como aguijón y es desagradable y nos hace llorar y duele. Pero qué hermoso la promesa basada en la resurrección de Cristo, que aquel que está en Jesús, no cualquiera, porque hoy día cualquier persona se muere y la gente no conoce la Escritura y dice, oh, se murió, ya se fue a una mejor vida, ya está en un mejor lugar. Y la pregunta es, ¿cómo sabes tú eso? La Biblia nos dice que todos hemos pecado y estamos separados de la presencia de Dios. Es por eso que tenemos que hablarle a nuestros familiares de Jesús, porque el evangelio no son buenos consejos para portarte bien, sino buenas noticias para tener vida y tener perdón de pecados y que se encuentra solo en Jesús. En Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No dijo la religión verdadera que formé es el camino, no, dijo Él es el medio para tener salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y por eso el verso 57 de la carta de Pablo a los Corintios dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso, por su resurrección. Hay un pasaje que trae mucho consuelo a mi alma, que Jesús dijo en Juan 14, 1 al 3, dice, no se angustie su corazón, porque hay gente que ahorita está angustiada ante la realidad de la muerte, como aquel correo que recibí, pastor, no puedo respirar, tengo miedo a morir, tengo miedo por mi alma. Pero dice Jesús que si estamos en Él, dice, no te angusties en tu corazón, dice, confíen en Dios y confíen también en mí, dice Jesús. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, muchos lugares para vivir. Si así no fuera, ya se los habría dicho. Jesús está diciendo que si no hubiera vida después de la muerte, Él les hubiera dicho a los discípulos, dice en inglés, this is it, esto es todo, no hay más. Pero dijo, no, hay muchos lugares. Y continúa diciendo, voy a prepararles un lugar. El Señor, iglesia, regocíjate, iglesia, dale gloria a Dios donde estás, porque si estás en Cristo hay un lugar para ti, para mí en la presencia de Dios. Y dice el verso 3, y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Lo que leíamos que decía Pablo a los tesalonicenses. Dice, así ustedes estarán donde yo esté. Entonces la resurrección de Jesús nos lleva a reflexionar que es la base de nuestra resurrección, de que tengamos vida eterna. La búsqueda de la inmortalidad que tanto ha buscado el hombre está disponible porque hoy celebramos que Jesús resucitó entre los muertos. La última reflexión que quiero que te lleves en tu corazón es que la resurrección de Jesús debe llevarnos a vivir una vida entregada a Dios. Pablo decía en 1 Corintios 15, 32, dice, si los muertos no resucitan, si no hubiera vida después de la muerte, comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, no importa cómo vivas, dale vuelo a la hilacha, como dicen, aunque en realidad no hay vida en el pecado. El pecado siempre te destruye, el pecado siempre parece muy bonito, muy divertido, pero en realidad te da una cachetada y te succiona la vida como si fuera un murciélago, te deja anémico, te destruye. El pecado, la paga del pecado es muerte, no se juega. Pero Pablo dice, si este mundo es todo lo que hay, comamos y bebamos, pongámonos
glotones y comamos todos. ¿Por qué? Y emborráchate. ¿Por qué? Porque mañana moriremos y se acabó todo y no hay nada. Pero Pablo dice, no se dejen engañar. Esto no es así. Sí hay vida después de la muerte. Y dice, cuídense porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién te estás juntando? ¿A quién estás escuchando? ¿Qué música estás escuchando? ¿Qué programas estás viendo? ¿A qué persona estás siguiendo que está influyendo tu corazón? Pablo dice que no te dejes engañar. Y dice el verso 34, vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar, pues hay algunos de ustedes, escucha iglesia, escuchen aquellos que están viendo en casa, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo, dice Pablo a la iglesia y nos dice a nosotros el Señor a través de su palabra. Ojalá que tu vida sea vivida de tal manera que se muestre en nuestra vida. Sí, somos imperfectos, fallamos, yo fallo, tengo que ponerme a cuentas con el Señor, somos imperfectos, pero vivamos con tal intencionalidad en nuestras vidas que estamos conscientes de que la sangre de Jesús fue derramada por nosotros, para vivir para Él y no para jugar con el pecado. Y si hemos pecado, dice la Biblia que podemos confesarlo y el Señor nos perdona porque Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Dice primera de Juan 1, 8 al 9. En segunda de Corintios 5, 15 hay un pasaje que me encanta, que dice que Jesús murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, solo yo, lo que yo quiero, y con qué voy a pagar, y cómo hago más dinero, y me voy a comprar un carro más bueno. Y no tiene nada de malo querer superarse. El problema es cuando vivimos vidas tan metidas en lo material que nos olvidamos de amar a Dios, de vivir para Él y de amar a las demás personas. Dice que Cristo murió por nosotros para que no vivamos egoístamente, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Es lo que yo intento hacer en mi vida. Por eso es que me rendí al llamado de Dios y le dije, Señor, yo no quería ser pastor, pero sí amaba a Dios y estaba consciente de que Él tuvo misericordia de mí y yo quería que otros supieran eso. Y terminé rendido porque entiendo que mi vida no me pertenece, le pertenece a Dios, y batallo con mi carne y con mi egoísmo como todos, pero busco, como dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, pero busco alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó a mí, y así debemos vivir como cristianos. Dice el verso 10 de 1 Corintios 15, que la gracia que Dios le dio a Pablo no fue en vano, cuando Pablo era un perseguidor de la iglesia. Dice Pablo, al contrario, dice, he trabajado más que otros apóstoles. Y en el verso 30 dice, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Porque Pablo fue latigado varias veces, fue una vez apedreado y desfigurado y dejado por muerto en una ciudad que se llamaba Listra. Y Pablo dice, bueno, si no hubiera vida después de la muerte, ¿para qué hago eso? ¿Para qué me expongo al peligro? Y Pablo dice, me expongo al peligro porque yo sé que Cristo vive y yo sé que la vida no es mía y yo sé que lo que ahora sufrimos no se comparan a la gloria venidera que nosotros ha de mostrarse algún día. Por eso Pablo seguía y servía al Señor. Y termina nuestro pasaje de 1 Corintios 15, 58, esta reflexión, queridos hermanos y amigos, diciendo, y esto es un mensaje para ti, dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse. ¿Cómo quiere Dios que nos mantengamos? Firmes. No que hoy sí tengo ganas de servir a Dios y mañana no, como veíamos el mensaje de la semana pasada. No que nos emocionamos porque nos da temor y decimos, Dios, ahora sí te voy a seguir, salva mi vida. Y después que las cosas se ponen bien, nos olvidamos de Dios. No, hay que mantenernos firmes y constantes. Y no solamente estancados donde estamos, sino progresando siempre en la obra del Señor. Tú tienes un margen de crecimiento. ¿A dónde te quiere llevar Dios? ¿Qué áreas de tu vida necesitas crecer? Dice que nos mantengamos siempre progresando en la obra del Señor, sirviéndole a Dios, conscientes de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que tú haces para Dios, cuando tú oras por la obra de Dios, cuando tú apoyas la obra de Dios, cuando tú sirves en la obra de Dios, cuando tú tomas el teléfono, mandas un mensaje para animar a alguien o para presentarles el plan de salvación, todo lo que tú haces para Dios no es en vano. Entonces, las 4 cosas que tenemos que reflexionar en este día que celebramos la resurrección de Jesús. Número 1, la resurrección es la base de nuestra fe en Jesús.
Es tan importante que es la base de nuestra fe. Por eso somos cristianos. Número 2, maravillosa noticia. La resurrección realmente sucedió. Es algo por fe, pero es algo que la historia y el análisis de las evidencias muestran todas las huellas de Dios y las evidencias de verdad de que es un relato en el cual podemos confiar. Jesús resucitó de los muertos. La tercera reflexión es que la resurrección de Jesús de entre los muertos asegura nuestra resurrección. Si tienes miedo a morir, entrégale tu vida a Jesús. Si tienes miedo a morir y ya le entregaste tu vida a Dios, descansa en las promesas de Dios, en que tu vida es del Señor y que Él ha prometido, que Él ha preparado un lugar para ti y que ni la misma muerte te puede separar de Él y que aún la misma muerte para el que está en Cristo es ganancia. Y esta es la base de nuestra paz, de nuestra esperanza, de nuestro gozo. Un cristiano cuando muere, que tiene una fe firme en el Señor, muere con paz, sabiendo que su vida está en las manos de Dios. Que cerrar los ojos es abrir los ojos en la gloria del Señor y que es un lugar donde no hay más llanto, tristeza ni dolor. Y por último, la resurrección de Jesús debe llevarnos a vivir una vida para Dios, entregada a Dios. Ya deja de perder tu tiempo en el mundo, deja de estar divagando como las olas del mar, que hoy sirvo a Dios, mañana no, me congrego, me dejo de congregar. Ya basta. Tu vida fue comprada por Cristo. Vive para aquel que murió por ti. Tu vida no te pertenece, mi vida no me pertenece. Le pertenece a aquel que me dio la vida y te dio la vida, y aquel que murió y resucitó por tus pecados para darte vida eterna. ¿Qué esperas? Vive para Dios, y si aún no le conoces, entrégale tu corazón. Haz una oración y dile: Dios, me arrepiento de mis pecados, creo que Jesús murió por mí, te entrego mi vida. Sálvame, Señor, y de ahora en adelante quiero seguirte y guiarme por tu palabra, Señor. Haz esa oración con todo tu corazón y la Biblia dice que serás salvo. Que Dios les bendiga grandemente, querida iglesia, y espero que puedan seguir conectados a todo lo que estamos dando, los grupos de vida, y que continúen orando en su casa en comunión con el Señor. Les amamos mucho, les mando un abrazo. Dios les bendiga.